Shabbat Shalom, bienvenidos a la tercera parte del estudio del tabernáculo en el desierto. Ya llevamos 3 días de estudio. Ayer, que era la segunda parte, habíamos hablado del atrio. Nos enfocábamos en el patio, donde estudiamos la estructura, estudiamos los materiales utilizados, incluso estudiamos lo que es el mobiliario, entendimos, ¿verdad?, cuál era la función como tal del patio. El día de hoy nos vamos a enfocar ahora en la tienda como tal, pero vamos a enfocarnos en la estructura y la cubierta del tabernáculo, ¿ok? Lo que vendría siendo las paredes y todo este elemento que es la cubierta. Fíjense, la tienda o tabernáculo, cuando digo tienda me refiero al edificio como tal. La tienda medía 30 codos de largo por 10 de ancho. Estamos hablando entonces de 13,5 metros de largo por 4,5 de ancho. La fundación del tabernáculo estaba hecha de plata. Cada una de las 48 tablas que forman la tienda se levantaba sobre 2 basas de plata. O sea, tenía un total de 96 bases. Cada una de esas bases pesaba un talento y un talento equivale a 3,3 kilos. La plata a través de la Biblia fue utilizada como medio de pago. Por ejemplo, nuestro Mesías fue vendido por Judas, ¿ok?, por 30 piezas de plata. El joven José fue vendido por 20 piezas. Y Abraham compró un campo y eso le costó 400 ciclos de plata. O sea que la plata como tal es un medio de pago, ¿ok? No era una moneda, pero ciertamente las personas intercambiaban plata por artículos o productos, ¿ok? Entonces, Yahshua al redimirnos nos compró, pero la diferencia es que él no pagó a precio de plata. Nuestra salvación fue a precio de sangre, ¿ok? Por eso es que podemos decir que la plata es asociada a la redención, ¿ok? Porque redimir es como adquirir, ¿ok? Nos adquirió Yahshua por medio de su sangre. Él pagó el precio que debíamos nosotros pagar. Entonces la plata, y eso se lo habías comentado ayer, que la plata tenía que ver con redención. Y hoy, bueno, se los estoy explicando un poco más a detalle. Entonces, el armazón del tabernáculo, que son las paredes que vemos de este lado, que les estoy señalando, está totalmente descansando por completo, totalmente, sobre aquellas bases de plata que se refieren a la redención. Entonces, ¿qué significado espiritual tiene eso? Bueno, eso muestra que nosotros como creyentes debemos descansar sobre el fundamento que es la salvación asegurada. Vamos a hablar de las tablas como tal, como elemento. Fíjate que las tablas fueron hechas de madera de acacia. Ayer les expliqué las características de la madera. Esa madera es una madera dura y ese árbol es de fácil crecimiento, un crecimiento rápido. Pero esas tablas fueron de madera, pero recubiertas de oro. El oro tiene un significado espiritual. El oro, para ser puro, tiene que pasar por el fuego. ¿Ok? Entonces, el fuego tipifica el proceso, sí, el proceso como tal de que una persona podría vivir. Entonces, una tabla recubierta de oro, ciertamente, es una representación de una persona, ¿ok?, de un creyente que ha sido procesado, purificado. Fíjate que el oro también tiene que ver con purificación, santificación, ¿ok? Entonces, esas tablas, de hecho, les voy a decir algo. Para obtener esas tablas, fue necesario que haya un tallado, un corte, un pulimentado para que pueda realmente tener esa apariencia. Fíjate que aquí lo tenemos. Tenemos aquí una tabla de madera,
Y aquí es el acabado final, revestida de oro. Y para tener unas tablas, como les acabo de decir, era necesario que haya un corte, que haya un pulimento, o sea, que se tuvo que pulir, se tuvo que tallar, y todo eso tiene que ver con un proceso para tener el resultado, que es la tabla. Entonces, la madera proviene de un árbol y ese árbol representa a Yahshua. Recuerden que Él es el árbol de vida. Él es la vid verdadera. ¿Ok? Entonces, como Él mismo se describió como un árbol, podemos decir entonces que esa madera de acacia o ese árbol de acacia puede representar a Yahshua. Entonces, esa tabla viene de Yahshua. ¿Ok? Que es el árbol de vida. Entonces, podemos decir y podemos confirmar que cada tabla representa a un creyente procesado en estado de santificación. Fíjate que cada tabla tiene unos anillos de oro y por esos anillos van a pasar unas tablas en la parte exterior de la tabla, que también son recubiertas de oro. Esas barras le dan fuerza. Fíjate que la base como tal ya le está dando estabilidad. Le pones la barra exterior y le da mucho más estabilidad, le da mucha más fuerza para que esa tabla no se caiga. Pero hay un elemento que es importantísimo. Hay una barra que creo que no es de oro, sino que es la misma madera, que pasa en el corazón de cada tabla, o sea, que pasa en el interior, que es la barra interior. Ese es un elemento más importante porque eso es lo que termina de afirmar esa estructura como tal. ¿Ok? Esa barra interior tiene un significado espiritual y es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Fíjate que esa barra es la encargada de mantener todas las tablas estables, unidas, para que no se despeguen. Y el Espíritu Santo, eso es lo que hace en medio de nosotros, los creyentes. Nos mantiene en un solo vínculo, que es el vínculo del amor. Y ese vínculo del amor nos mantiene unidos. Y una vez que somos unidos, formamos un edificio, formamos un solo cuerpo, que es Yahshua. Recuerden que el concepto o la fuente de inspiración del tabernáculo es Yahshua. Entonces cada tabla forma su cuerpo, o sea, la unión, el armazón o la unión de todas las tablas forman lo que es el cuerpo de Yahshua. Formamos un edificio y esa tabla representa el Espíritu Santo que nos mantiene unánimes en un solo sentir, ¿ok? Entendiendo que tenemos un solo Adón, ¿ok? Y nos mantiene en ese vínculo perfecto que es el amor. Entonces, esa es la importancia de esa barra. Y fíjense que aquí tenemos cómo fue armado y cómo agarra forma como tal el tabernáculo. ¿Ok? Vamos a hablar de las cubiertas. Fíjate que las cubiertas, o sea, el tabernáculo no fue cubierto de una sola cortina. Él fue cubierto por 4 y se los voy a explicar. El primero es el lino torcido o lino fino. Dice la palabra, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Fíjate que la primera cubierta de la tienda estaba constituida por 10 cortinas, como dice el versículo bíblico. Aquí en este gráfico tenemos acá las 10 cortinas, fíjense. Ya que se trataba de 10 cortinas, bueno, las personas ingenieros, los que participaron en la construcción o en la elaboración de esa cortina, dividieron entonces en dos esa cortina. Tenemos 5 de un lado y 5 del otro. Cada cortina medía 28 codos por 4 codos. Entonces ellos unieron 5 cortinas para crear una mega cortina. Después agarraron 5 más para crear otra mega cortina, que será una cortina grande.
¿ok? Ahora, al tener esas dos cortinas, necesitaban unir esas dos grandes. Para unir esas dos grandes, hicieron unas lazadas y esas lazadas fueron fijadas por corchetes de oro. Recuerda que el lino torcido o el lino fino tiene que ver con las obras justas de los santos, o sea, santidad y pureza. Entonces, para no perder el sentido o el concepto de esa cortina, de esa cubierta, utilizaron el oro, que como ya les dije, el oro tiene que ver con proceso, con santificación. Entonces era necesario que utilizaran entonces unas corchetes de oro para poder entonces unir esas dos cortinas grandes, ¿ok? Y así pudieron armar como tal esa cortina, así como dice la palabra, 10 cortinas de lino fino. Y fíjense que tiene el color azul, púrpura y carmesí, ¿ok? De paso, tiene querubines allí tejidos. Ya sabemos que el lino fino, el azul, púrpura y carmesí tienen un significado y todo tiene que ver con el carácter de nuestro Mesías. El blanco, pureza; azul, lo celestial; púrpura tiene que ver con realeza y carmesí tiene que ver con su sangre, ¿ok? Con su sacrificio. Ahora bien, quiero mostrarles o enseñarles o hablarles, mejor dicho, del proceso de cómo se fabrica el lino torcido. Fíjate que el lino viene de una planta textil que a los 4 meses de plantada se recogía y los tallos se ponían a secar al sol. Su fibra leñosa producía unas hebras muy finas que después de un proceso de maceración se podía cardar, peinar, hilar y tejer. Esta planta era cortada cuando empezaba a florecer. Cuando yo leo ese proceso me doy cuenta que eso incluso tiene que ver con nuestro Mesías. Eso me refleja a Yahshua crucificado después de un proceso de azotes, de insultos, burlas, blasfemias. El hecho de que, fíjate que te dice aquí que en el proceso del lino, que la planta era cortada cuando empezaba a florecer. Pero cuando revisamos la palabra entendemos que Yahshua murió en plena juventud. Fíjate que en la juventud es donde uno empieza a florecer. ¿Ok? Entonces, en plena juventud fue que Yahshua entregó su vida por nosotros. Entonces, esa cubierta representa la justicia de Yahshua que nos protege, ¿ok? Y su justicia ha sido manifiesta por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Vamos a hablar de los querubines, que en la foto no se ven bien, pero pueden ver alguna sombra, ¿verdad? De lo que eran los querubines que estaban allí. De acuerdo a Ezequiel 10, entendemos que los querubines eran criaturas con 4 cabezas. Habían unos querubines de cabeza de león, cabeza de buey, cabeza de hombre y cabeza de águila. Cuando asociamos todo eso, y fíjate que lo vemos en Ezequiel y en Apocalipsis, ¿ok? Cuando vemos y analizamos nos damos cuenta, o sea, son 4 tipos de cabeza, hay 4 tipos de evangelios, o sea, 4 libros de evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de esos evangelios presentan a Yahshua de manera diferente. Entonces, cuando vemos Mateo, por ejemplo, en Mateo vemos que presentan a Yahshua como el rey, el león de la tribu de Judá. Cuando revisas el primer capítulo de ese libro, te vas a dar cuenta que el enfoque allí, y fue lo primero que salió antes de describirte la genealogía, que Yahshua Hamashiach es el hijo de David. Y recordemos que David era un rey importante en Israel. Y a él se le prometió que su reinado iba a ser para siempre. Entonces, esa profecía se cumple en Yahshua. Entonces ahí te das cuenta, dicen, pero es que él es del linaje de David, ¿ok?
y eso lo hacía el rey, ¿ok? Entonces, ¿cómo te digo? Esa característica del libro de Mateo representa a Yahshua como un rey, ¿ok? O sea, cabeza de león, ¿ok? Porque el león, sabemos cuál es la característica de un león. Fíjate que él es el león de la tribu de Judá. Y cuando asociamos los colores con todo esto que le estoy diciendo, tiene que ver con el color púrpura, que representa la realeza, que es símbolo de realeza. Revisamos Marcos y Marcos presenta a Yahshua como un siervo fiel hasta la muerte, el Mesías que había de morir. Y cuando lo asociamos con los querubines, nos damos cuenta que tiene que ver con el buey, ¿ok? Un buey o un buen siervo que iba a morir, el Mesías que tenía que cumplir con su misión de morir por nosotros. Entonces ya muerte te recuerda el color sangre carmesí. Cuando vamos a Lucas, Lucas lo presenta como un hombre perfecto. Lo presenta como aquel que no peca, ese hombre que no peca, que en todo lo que hace glorifica al Padre. ¿Ok? De hecho, en Lucas en muchas ocasiones se usa la expresión de hijo de hombre, haciendo referencia a que ciertamente era un humano, un hijo de un hombre como tal. Entonces lo presentaban como el hombre impecable. Y esa perfección en su naturaleza humana es representada por el color blanco del lino torcido. El libro de Juan lo presenta como el hijo de Elohim. ¿Ok? Eh, Ese hijo de Elohim, o sea, cuando vemos él mismo en el libro de Juan dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces ya ahí lo asocias con el cielo. Y el hecho de que él sea el hijo de Elohim, podemos asociarlo con la cabeza de águila que tiene, ¿verdad? Su morada en las alturas. De hecho, orando en el libro de Juan, creo que en el versículo 17, Yahshua le dijo al Padre, ya, Padre, ya terminé la obra que vine a hacer. Ahora glorifica a tu Hijo, así como la gloria que tuvimos antes. ¿Ves? Y allí también hablaba con sus discípulos y le decía, yo voy a ir a preparar morada para ustedes. ¿Ok? Voy a ascender para hacer morada para ustedes. Para donde yo esté, ustedes también estén. ¿Ves? Entonces, el libro de Juan te hace entender que la morada de él es en el cielo, ¿ok? Entonces tiene que ver con el águila. Es más, eso es representado por el color azul. Entonces, cada color de esta cubierta, de esta primera cubierta, representa los 4 evangelios y representan a Yahshua, ¿ok? La segunda cubierta. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Fíjate, 11 cortinas. Cada cortina de esas que componen las 11, miden 4 codos por 30. Fíjate cómo se las ingeniaron allí. Aquí tenemos un grupo de 5, como les dije, ellos lo hacían por grupos. Estas 5 cortinas fueron unidas y formaron esta mega cortina. Después aparte tomaron las 6 que quedaban y armaron esta mega cortina. Necesitaban unir esas 2 cortinas, hicieron lo mismo que hicieron con el lino torcido. Hicieron lazadas y colocaron corchetes. Pero en este caso, los corchetes son de bronce y no de oro. Hay algo aquí particular, fíjate, pelo de cabra, macho cabrío. El macho cabrío se utilizaba para, primero, la consagración de los sacerdotes, ¿ok? Y segundo, también se utilizaba para la expiación, era una ofrenda para el pecado, ¿ok? Y de paso vemos acá algo particular. En este grupo de 6 cortinas vemos que hay un doblez acá, o sea que esto está doblado.
No está derecho como aquí, como esta cortina de 5, sino esta está doblada. O sea que la última cortina, la sexta cortina está doblada. ¿Qué representa este doblez? Esto representa a Yahshua que se humilló, que se dobló, que se entregó, ¿ok? Por nuestros pecados, ¿ok? Esto es símbolo de humillación. Cuando te doblas, es símbolo de humillación, ¿ok? Entonces allí lo vemos reflejado. Pero fíjate que es una cortina o una cubierta de pelo de cabra. Fíjate que ya con esto que tú dices, pero el pelo de cabra y todo eso, macho cabrío, y les expliqué que esto tiene que ver con, o sea, que era una ofrenda para los pecados, y de paso, era necesario el macho cabrío para poder, ¿cómo se llama?, consagrar a los sacerdotes. Esto te recuerda facilito la justicia que hizo Yahshua para que nosotros, o sea, la justicia que Yahshua cargó sobre él para que nosotros no pagáramos por el pecado que hicimos, ¿ok? Entonces por eso es que en vez de unos corchetes de plata o unos corchetes de oro se utilizaron de bronce. Recuerda que te expliqué anteriormente en las otras enseñanzas que el bronce tiene que ver con juicio y con justicia. Entonces, la idea no es perder el, la esencia, pues, de la cortina. Tiene que ser o sea, si la idea era reflejar la justicia de Elohim sobre Yahshua, entonces era necesario utilizar los colores y el material adecuado, ¿ok? Pelos de cabra. Fíjate que el pelo también tiene un significado. El pelo es símbolo de separación. ¿Te acuerdas de Ana y Samuel? Ana, cuando no pudo tener hijos, él habló con Elohim y le dijo a Elohim, a Yahweh, mira Yahweh, si tú me das un hijo, te prometo que voy a apartar ese hijo para ti. ¿Y cuál va a ser la señal? No se le será cortado su cabello. Entonces eso es señal de apartado, de separación, de consagración, ¿ok? También vemos en Sansón. Sansón era un juez poderosísimo, a pesar de sus errores como juez, porque tomó decisiones equivocadamente, pero él era una persona especial, él era un juez especial, había una fuerza tremenda en él. ¿Pero por qué? Fíjate que la señal para entender lo especial o lo apartado que era Sansón era el hecho de que no se le cortó el cabello. Entonces el cabello, el pelo, es símbolo de separación. Yahshua nos separó, nos apartó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para la gloria de Elohim. ¿Ok? Vemos una tercera cubierta. Dice la palabra, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. ¿Ok? Estas cortinas se extendían sobre la parte superior posterior y los dos lados del armazón, o sea, de los dos lados de la tienda, ¿ok? Formando por 48 unidades, ¿ok? Entonces, esta cubierta representa la expiación. Pieles de carneros teñidas de oro, expiación. Eso recuerda expiación, ¿por qué? Porque vemos el color rojo, ¿ok? O sea, no solamente es una piel de carnero, sino que fue teñida de oro, ¿ok? Y eso es lo que te hace recordar la expiación, te hace recordar esa sangre derramada de Yahshua, a esa sangre carmesí. Por eso se dice de él, de Yahshua, que él es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Pero hay algo particular. Fíjate que se habla de carnero. Y el carnero es símbolo también, no solo de consagración de los sacerdotes y de sacrificio, ofrenda para el pecado, sino que también
es símbolo de sustitución. ¿Cómo es eso, Carlin, que es símbolo de sustitución? Vamos a la historia de Abraham. ¿Recuerdas que Yahweh puso a prueba a Abraham? Y le dijo a Abraham, agarra tu único hijo y por favor me haces el favor y me lo sacrificas. ¿Recuerdas esa parte? Entonces, claro, Abraham agarra, obedece, va hasta el punto donde pone el hijo acostado allí sobre el altar, le amarra los pies, le amarra las piernas, perdón, los pies y las manos, y levanta el cuchillo para degollar al niño. Y cuando el ángel de Yahweh dijo, epa, páralo ahí, porque ya yo sé que tú me obedeces. Y fíjate que en el lugar del niño de Isaac le proveyó ¿qué? Un carnero. El carnero sustituyó a Isaac en ese momento. Por eso que les puedo decir que el carnero es símbolo de sustitución. El carnero tomó el lugar de Isaac. Yahshua tomó el lugar de nosotros. Es que todo tiene que ver con la redención. Yahshua es ese carnero que nos sustituyó a nosotros. O sea, que esa paga del pecado, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre él. Y él nos sustituyó. ¿Ok? Tenemos la cuarta cubierta y es de pieles de tejones. La piel de tejón es una piel que no tiene belleza, no tiene atractivo. Tiene un color, pero no es un color atractivo, es un color todo oscuro. ¿Ok? Él fue utilizado para calzados. ¿Ok? Eso lo podemos leer en Ezequiel, creo que Ezequiel 16. Y como les dije, no es atractiva, pero hay algo. Así como no es atractiva, es costosa. Y no solamente es costosa, sino que es resistente. Es resistente al sol, es resistente a la lluvia, es resistente al viento. ¿Ok? Entonces, Yahshua, en él, como dice Isaías 53, en él no se le veía ningún atractivo. ¿Ok? Yahshua no era un hombre atractivo que, wow, no, él no era atractivo, lo dice Isaías 53. Pero así como no era atractivo, lo ves ahí, no tenía atractivo, pero él era resistente y él era costoso. Fíjate que su sangre compró la redención, ¿ok? Y él es resistente, él era un duro, como les dije yo en la clase pasada. Pero fíjate que él soportó tanto antes de morir. Y eso habla también de la resistencia de Yahshua. Él soportó insultos, golpes, maltratos, hasta la muerte. Y eso habla mucho de su resistencia. Entonces, Yahshua, que resistió incluso el ataque de Satanás, y aún murió, ¿para qué? Para ser nuestra protección. Por eso él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicción en este mundo, pero Yahshua es nuestra protección. Él es nuestra cobertura. ¿Ok? Fíjate que su protección es inmesurable. Esta es la cortina más grande, o mejor dicho, la cubierta. Esta es la cubierta más grande. La de tejón es la más grande. Claro, aquí en la imagen se ve cortada porque la idea es que puedas ver todas las cortinas o todas las cubiertas que están debajo del tejón. Pero el tejón es el más grande, es la cubierta más grande del tabernáculo, haciendo referencia a que su cobertura, su gracia, su protección es inmesurable. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mantenernos bajo la cobertura de Yahshua. ¿Ok? Porque ese es el lugar seguro. Ese es el lugar donde nosotros podemos permanecer y estar seguros incluso después de la muerte. Acuérdate que él dijo que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí voy a dejar el estudio.
Como siempre les digo, investiguen, escudriñen las escrituras, oren para que el Padre les revele y para que por supuesto tengan más conocimiento con respecto a esta hermosa obra de construcción. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo que sea Elohim bendiciéndoles. Shabbat Shalom.